Te propongo que hablemos de Frankenstein de Guillermo del Toro en Netflix. Súper, excelente recomendación. ¿Cuántas películas crees que han salido inspiradas en Frankenstein? Pues no te Más o sabría menos. decir, pero obviamente es muchísimas, más de 20, pues. 200 producciones y si uno incluye televisión, 400, Ah, 420. O sea, este personaje en verdad tenía un impacto grandísimo en la cultura. Me adelanto, me encantó. bueno, antes de que Dale. me cuentes un cafecito, Delicioso, por favor. estamos apoyando este emprendimiento que se llama Big Critical Coffee. Súper. Tiene cafés de especialidad que al mismo tiempo si les escribes te asesoran en cuál es el que mejor es para ti de acuerdo si te cae mal el café, ya que tienen un enfoque médico. Y obviamente lo vamos a hacer aquí en la super cafetera de ASEB. Cuéntame por qué te gustó tanto esa película. Súper. Pues mira, Guillermo en principio siempre me ha gustado. Él, como bien creo que estarías de acuerdo conmigo, es un maestro en el manejo de monstruos. Estoy de acuerdo contigo. Ok, estás de acuerdo conmigo. Entonces, que llegara a trabajar este personaje, siento que fue supremamente acertado. El desarrollo de la historia como tal, el elenco, para mí Oscar Isaac siempre me ha gustado también mucho. En las reseñas y en lo que he estado leyendo, mucha gente rechaza el papel, a mí me pareció muy acertado. El de Frankenstein, que es Jacob Elordi, pues la verdad nunca lo había visto, porque sé que está en Euphoria y en otras series de televisión, pero no lo tenía en mi radar. Y se me hizo que hizo muy buen papel. Mi única duda era sobre el personaje, porque es un Adonis, o sea, este man es el Frankenstein más pinta, yo creo que ha ocurrido en la historia de Frankenstein, que era mi única reserva sobre la película en principio, pero el diseño de producción, la estética, la narrativa, a la final pues la historia que no es de Guillermo, pues obviamente es de Mary Shelley, se me hace muy relevante en términos de la relación paternal y cómo la desarrollan. También algo que me gustó mucho es que está hablando sobre el pasado, ¿no? Comienza la película sin decir spoilers, pero está narrando el pasado y ese componente me gustó mucho porque siento que le genera a uno la expectativa de lo que va a pasar, de qué situaciones ocurrieron para que llegara a ese punto en el cual comienza la película, que se me hace que de nuevo comienza de una forma muy acertada, sin exageraciones. Se me hace que trae como al plano de la realidad factible esta situación de Frankenstein. Para terminar, para ya escucharte, también el hecho que fuera tan científico. No era como un científico loco en esta, por lo menos, propuesta o representación de Guillermo. El desarrollo de Víctor Frankenstein como el doctor, se me hace que es muy realista en términos de su presentación y su argumentación de por qué es posible traer pues un muerto de vuelta a la vida o múltiples, porque al final es una combinación. Eso también me pareció muy convincente para mi perspectiva. A ver, siento que se viene una contrapropuesta o una oposición, no sé, dime a ver. No, A ver. realmente yo tengo sentimientos encontrados con esta película. Encontrados, ve, ok. Sí. He tratado de aterrizarlos, pero no sé si lo voy a lograr acá. Entonces Ok. vamos a ver Chévere ahí. si lo logro. A ver. La novela de Frankenstein es absolutamente espectacular y yo la estudié más a fondo desde que salió el año pasado Pobres Criaturas, Ok. que en cierta forma también es una adaptación de la novela, pero también lo mencioné en la reseña, es más, esta película era más un paralelo a la vida de Mary Shelley que de la novela como tal, ¿cierto? Siendo la novela un paralelo y una metáfora también de la vida de la escritora. Mary Shelley, cuando nació, su madre murió en el parto y su padre fue un hombre muy inteligente, muy distante emocionalmente. Ok. Y ella creció como con esa carencia afectiva y adicional a eso, cuando durante su adolescencia o ya siendo una mujer adulta, se mete con un hombre casado y huyen y con él tiene varios episodios de abortos. Ok. Entonces hay una gran frustración en ella de tratar de dar vida y no ser capaz. Ya oyeron todos los paralelos, o sea, Sin si duda. ya se vieron la película, porque es que lo que pasa con Frankenstein, que me gustó, me dio mucha lástima no haberme la visto en una sala de cine. Mucha lástima, porque la película es divina. Es espectacular, me da mucha Sin pena. Y duda. Netflix, sáquenos una puta en México, en Estados Unidos, hacen unas pocas proyecciones. Aquí en Colombia deberían hacerlo con
como esa con películas popularidad. de este nivel, de este calibre de presupuesto, como por lo menos como un lanzamiento, y si lo hicieron y no nos invitaron, pues todo bien. Pero bueno, es una pena, esa es una película que no es para televisor, pero Pues, o que sería mejor en televisor, pero sin, o sea, mejor en salas de cine. Pero en ah, televisor también, bueno, pero sí. sí, no, para mi opinión es una película que no es de televisor. No, Pues ok. esto no es ni de iPad ni televisor, como le No. tocó vérsela a todo el mundo. Y bueno, también depende de tu televisor, ¿no? Mentiras, pero sí, de acuerdo. Bueno, pues sí, sí. Y, Pero sigue, perdón. pero no, en mi opinión es una película de sala de cine, de desconexión total y de pantalla grande y del mejor sonido posible. Pues eso sí, digamos, yo no hubiera cambiado esa experiencia. Pero es una película que de por sí me gustó mucho, que es la primera vez que realmente siento que me dan una aproximación a Frankenstein, que no se siente caricaturesca, De sino que de acuerdo, verdad exacto. respeta el espíritu de la novela, que es muy profundo por lo que era el reflejo de la vida de la escritora, ¿cierto? Es una película que nos habla, digamos que cuando se escribe esta novela es muy radical y es muy trascendental porque es casi que es un momento clave en la literatura cuando se desarrolla un monstruo que no es simplemente algo sobrenatural, sino que ese monstruo realmente es un reflejo de lo que somos. El monstruo es un reflejo de nosotros mismos, Ok. es un reflejo de cómo, de elementos de ética, de relación, de relacionamientos. Es un tema, es un monstruo que básicamente es un reflejo de lo que le pasa a la sociedad cuando carece de amor y de afecto, ¿cierto? Te Es entiendo. la deformación, porque el monstruo es una hoja en blanco cuando nace, ¿cierto? Tal cual. Es ese padre que lo crea y lo abandona, ¿cierto? 100%. Que también me parece que es una metáfora con respecto a lo que es la paternidad, ¿cierto? Total, La total. paternidad no es crear, Crecer. es sostener, es educar, mantener, es cuidar, es amar, ¿cierto? Total, total. Y eso entonces, y la pregunta es si los que no han tenido amor son capaces de dar amor, ¿cierto? Súper. Que también se refleja aquí en la película de forma muy contundente la relación del papá de Víctor y cómo él básicamente recrea la misma dinámica con su creación, con su hijo, con Frankenstein. Otro componente interesante y es que algunos nos van a decir, entonces me adelanto porque eso es lo que se conversa mucho cuando se trata de este personaje, es realmente quién es el monstruo, Claro, si Frankenstein claro, o Vic. Entonces es claro. algo interesante porque a la final lo que tú dices, él es creado y es una página en blanco, carente de amor, que lo único que está buscando es amor. Y me gustó mucho que exploran ese nivel de amor en una forma muy profunda, que nunca lo había visto en una representación de Frankenstein a ese nivel. Exacto. Eso me Entonces, pareció muy lindo. dicho eso, y estamos de acuerdo, la película siento que respeta el espíritu de la novela. Súper. Aunque no es literal una adaptación exacta, también Guillermo se tomó libertades y además es lo que tú dijiste es muy acertado. Este era un proyecto de pasión de vida de Guillermo del Toro, al punto tal de que él mismo está diciendo que haber visto ya a Frankenstein, digamos, haberlo logrado y desarrollado, hizo que él ya no quiera tener nada que ver con monstruos. Fue, O sea que uf, lo que se viene en el futuro de Guillermo del Toro va a ser algo muy diferente, porque él siente que ya esta clausura, que le hizo una clausura a este tema. increíble. Y que lo diga él es porque pues su oficio, gran nivel de su producción Sí. ha sido esto. Entonces esa frase está contundente. Entonces, ¿cuáles son mis peros de la película? Eso. Son banales, creo yo, pero afectaron mi experiencia. Uno, no me gusta Mia Goth como actriz. No, ve, ok. No me gusta Mia Goth como actriz, no me gusta que la representación de las mujeres en la película fuera tan banal. O sea, básicamente tenemos dos mujeres, la mamá y Elizabeth, El romance. y me parece que los personajes estuvieron muy mal desarrollados cuando creo que Guillermo del Toro suele hacerlo muy bien en sus películas. Sin Y embargo, ¿no crees que eso es una limitante del libro? Yo no me lo he leído, entonces me pregunto en qué nivel sí ocurre ese desarrollo del aquí el personaje de femenino Elizabeth es muy diferente en el libro. y su historia y demás es muy Ok, diferente. interesante. El personaje, el diseño del monstruo como tal, me parece que está muy bien sustentado como lo diseñaron, digamos, como la razón de cómo se construye, y en el libro se habla de que tomaron las mejores partes
de cadáveres como los más perfectos, Ok. y ensamblaron eso, dientes perfectos, blancos, divinos, ok. cabello negro, brillante, pero que si era un personaje que igual, por más perfecto que era todo lo que tuviera, generaba, horrorizaba, ¿cierto? Con su piel amarillenta y demás. Mi problema es que Jacob Elordi, en este momento, pues como el galán de cine de Hollywood que está en este momento, me parece que yo no fui capaz de dejar de verlo a él. Ok. Creo que el maquillaje no logró camuflarme al actor. No, y realmente no lo intentaron. O sea, uno ve al personaje, uno ve a Frankenstein y lo ve a él en vida real y es él disfrazado para Halloween. O sea, son las mismas facciones. Eso sí, no hubo ninguna intención de hacerlo horrorífico. O sea, entonces te entiendo. Esa parte es mi único punto de conflicto. Porque sí me parece, es conflictivo por lo siguiente, porque tenemos una idea de que Frankenstein es un monstruo supremamente deforme y eso es una ficción de Hollywood. Ok. El libro no lo describe así, el libro sí dice que genera horror, pero era casi que era un super, era un, Ok, super, entiendo. no era un, no, era un sup- no como, no era un superhumano, era como pues, super fuerza, super velocidad, pero no era necesariamente, no era un superhéroe, era es como una especie de metahumano, no sé qué Creo que metahumano está buena la es expresión. como una expresión, digámoslo así. Entiendo. Altísimo, 2 metros y pico, creo, ¿cierto? Entonces, como que eso me generó cierto conflicto, pero más, no tanto por el diseño del maquillaje, sino porque no fui capaz de dejar de ver al actor. Interesante. De pronto ahí a mí me conviene que como no lo había visto, Ya. pues, pero si ve a alguien muy pinta, o sea, un Adonis, o sea, al final, claro, con su decoloración Sí. y rareza, pero que tú digas eso, que es una ficción de Hollywood, ver pues a la criatura que uno ha visto en caricaturas y en otras películas antiguas, me parece chévere, porque pues está siendo más fiel, ¿no? al libro. Y en ese contexto, aunque tuve mi conflicto al comienzo, sobre todo porque hice ese inicio real, o sea, que de cómo encontraron a personas de 2 metros todos y con esas cuajas, pues, o sea, ¿de dónde salió este man? Sí, se fueron como al cementerio de J. Crew Models, o sea, pues de puros modelos, Sí, pues, a sí, sacar sí. piezas, Sí, porque sí. ¿cómo más? El Abercrombie Exacto. Cemetery. Exacto, Sí. sí, esa es la única forma que yo explico a este Frankenstein. Pero lo que sí me gustó mucho es que al final la actuación de él me conmovió y me llevó a ver y a sentir lo que considero es el mensaje del libro y su dolor y su proceso en la búsqueda de amor y después ya encontrar odio y rechazo como su única estímulo y pues finalmente representar eso. Sí. Entonces esa línea narrativa sobre él, sí creo que él como actor lo logró, por lo menos en mi apreciación, y gracias a eso fue que en su momento fui capaz como de dejar de ver lo bello del hombre, pues, Sí. o lo bonito de la Sí. criatura, porque sí es algo que al comienzo yo dije como este man sí parece un Prometeo, o sea, de otras películas, pues, que man tan viga y tan alto, pero bueno, Sí. pero entonces sí fui capaz de trascenderlo. Sí, entonces a mí lo que me pasa con Guillermo del Toro es que cada que lo veo admiro mucho su arte, pero las películas no me están llevando a ese punto donde yo digo que es esta obra maestra que me Ok. acabo de ver. Ok. Como que se me quedan en muy buenas, pero Ya. no en increíblemente buenas, Ok, ¿cierto? Entonces, entiendo. si yo miro Nightmare Alley, si miro las últimas, Shape of Water, si miro La Pinocho, esas son las últimas que creo Sí, que sí, sí. hizo. Las disfruto, me gustan y las recomiendo, pero no quedan nunca cerca para mí entre las mejores del año. Ok, Eh, te entiendo. Algo, en algo siempre se queda como corto en el desarrollo de la historia. Yo siento que al final de pronto, como que el final de la película, por respetar los textos literales del libro, y ya se sentía un poco más teatral que una Ok. adaptación cinematográfica. Interesante. Y en algo al final yo sentí como que no me terminó de llenar la película y Ok. ha sido difícil para mí tratar de expresar qué fue o tratar Ok. como de aterrizarlo, pero sí sé que los elementos de Elizabeth y del mismo personaje me sacaban de la película cada que los veía un poco. Te entiendo. Entonces yo diría que es una gran película, la dirección de set, de escenarios, la simbología del color. Aquí en esta Sí. película es muy importante la representación del rojo, del negro, el amarillo y el verde como símbolos constantes. Y cuando el rojo, Sí, es más recurrente en está muy recurrente.
y cuando está presente es muy importante tenerlo en cuenta, Chévere. pues porque los colores están asociados a la trama. Interesante. Es muy bonito. A mí el único ahí es Christopher Waltz, que se me hizo el mismo de siempre. O sea, aunque admiración completa pues por este actor, es el único personaje que sí lo vi como el mismo actor de toda la vida. Ese fue el único que ahí no me Como el cuadraba. mismo personaje de Django. De Django, tal cual, inclusive de Inglourious Basterds, sin el componente gracioso. Sí. Como que este man Ve, me buen falta, punto, me buen falta que cambie su... Buen punto. Porque yo sí quiero destacar, y no sabía que lo estaban criticando, creo que Oscar Isaac hizo una interpretación Súper. bellísima. Ok. No, y yo lo que vi fue por aquí y por allá. Para mí, de acuerdo. Para mí, estoy de acuerdo contigo. Para mí fue excelente, convincente, entre su genialidad y su locura y su egocentrismo. Y creo que fue muy coherente ese personaje como tal. Todo lo reunió de una forma convincente. sin duda. Y su humanidad también en diferentes etapas de la película. Sin volverse ese típico loco y Ajá. caricaturizado. Eso sí, como recomendación para aquellos que se la vayan a ver, que yo creo todos deberían vérsela y sobre todo en este puente, dura 2 horas y media. Entonces toca estar dispuesto a sentarse 2 horas y media, no es tener sueño, tener ahí sus crispeticas, su Coca-Cola, su cafecito y estar dispuestos de nuevo a pasar ese tiempo, pero creo que es muy valioso darle por lo menos la oportunidad a esta película en Netflix. Cuéntanos qué te pareció Frankenstein en Netflix de Guillermo del Toro. ¿La disfrutaste? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué opinaste del monstruo como tal? Te leemos en los comentarios y déjanos un like, comparte este video, es gratis, a nosotros nos sirve muchísimo, lo agradecemos enormemente porque nos ayuda a crecer la cuenta. Bueno, Martín, Frankenstein en Netflix de Guillermo del Toro. 3, 2, 1...